buenas, mi nombre es Juan Garrido, estudiante de la Cátedra de Máquinas Eléctricas 2 y hoy voy a exponerles sobre el tema que me asignó de motores de inducción y los dos tipos de motores de inducción que están divididos por su tipo de rotor, tanto rotor de jaula de ardilla como rotor de devanado. Pero antes que nada vamos a explicar cómo es el funcionamiento de un motor de inducción de manera un poquito gráfica. El motor de inducción es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, convierte la energía eléctrica en movimiento. Esto se logra a través de la alimentación de una corriente trifásica, que son tres corrientes alimentadas a tres devanados y que se encuentran desfasadas entre sí 120 grados respecto al tiempo. Las tres corrientes separadas 120 grados para que 120 más 120 más 120 sean 360 grados completos de un ciclo. Entonces, gracias a los descubrimientos de Nikola Tesla, se descubrió que cuando se alimenta a tres devanados con una corriente trifásica, se genera un campo magnético giratorio. La idea es que el campo magnético, cuando empieza a girar, este a su vez, como está alimentado con una corriente alterna, o sea, es un flujo variable, este sea capaz de inducir una corriente sobre el rotor. Y el rotor, que en la jaula de ardilla, que es el más común que se usa, se va a convertir en un electroimán. Sus barras conductoras van a recibir esa corriente inducida, convirtiendo el rotor en un electroimán, que va a generar su propio campo magnético. Ese campo magnético va a buscar alinearse con los polos del campo magnético giratorio formados por las corrientes trifásicas. O sea, el polo norte va a buscar el polo sur del campo magnético giratorio. O sea, el polo norte del rotor, del campo magnético del rotor, va a buscar el polo sur del campo magnético giratorio, como se tratara de imanes. El principio de funcionamiento se debe, la formación del campo magnético giratorio se debe a la variación de los polos de cada devanado, ya que cuando se alimenta una corriente a cada devanado, se alimentan tres corrientes a cada devanado, entonces cada devanado va a generar su propio campo magnético y como está siendo alimentado por una corriente alterna, los polos de estos van a ir variando. O sea, respecto al tiempo, cuando uno pasa a ser positivo, los otros van a pasar a ser negativo, los polos así van a cambiando, van a pasar positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué es el campo magnético giratorio? El campo magnético giratorio es la conjunción o es la suma de todos los campos magnéticos que se encuentran en cada devanado. Entonces, aquí podemos explicar gráficamente que el campo magnético giratorio los campos magnéticos de cada devanado se pueden expresar como vectores. Es decir, el vector del campo magnético R, de la corriente R de este devanado, este sería el vector del campo magnético formado en el devanado S, y este sería el del devanado T, de la corriente T. Entonces, cuando está en este estado, está en este sexto de este ciclo, esto está aquí, ya que la corriente R está en su máxima magnitud, porque este vector es más largo que esto, y si la corriente está en su máxima magnitud, el campo magnético tendrá más intensidad. Tanto su vector es más largo que los otros. Mientras que los campos magnéticos, o sea, los vectores, como se muestra aquí, cuando R está en su máxima magnitud, tanto S como T están a la mitad, o sea, la mitad es de la intensidad de cada campo magnético. Y si yo hago una suma vectorial de estos dos campos magnéticos con menos intensidad, me van a formar otro vector aún más largo que es igual a este, pero en sentido opuesto. Estos serían como tal los dos polos del campo magnético giratorio. Así se forma, así como la conjunción de cada campo magnético de cada devanado forma un campo magnético giratorio. Y esta repetición, esto se repite en cada momento, en cada sexto de ciclo del estator. Entonces,
Como tal, el circuito del estator es simplemente esto. Son tres devanados trifásicos conectados a un neutro. Y el proceso de inducción, que es lo que mencioné al principio, que se le va a inducir una corriente al estator para que forme su propio campo magnético. Este principio es similar a los transformadores, que si yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, este sería el ejemplo más sencillo de un transformador, dos devanados cercanos. Si yo aplico una corriente alterna a un devanado primario, este me va a generar una fuerza y esto me va a generar un flujo variable. Y si yo acerco otro devanado a este, me va a inducir una corriente al otro, a pesar de que están separados. Están cortocircuitados uno del otro, pero están conectados magnéticamente. Este devanado va a inducir una corriente al otro. Bueno, el mismo principio ocurre aquí. El campo magnético giratorio, formado en el estator por las corrientes trifásicas, va a inducir una corriente en el estator que actúa como el devanado secundario de un transformador. Como tal, es muy similar, en eso se asemeja mucho el transformador con el motor de inducción, ya que los tres devanados que se alimentan con corrientes trifásicas simbolizarían como el devanado primario de un transformador y el estator el devanado secundario. Ajá. Y como les mencioné, este ciclo completo de 360 grados representa el giro que va a dar el motor de 160 grados. Eso significa que esa es la ventaja que tiene el motor de inducción, que yo puedo variar o controlar la velocidad de giro a través de la frecuencia, ya que la frecuencia es el número de ciclos completos, o sea, el número de ondas completas por segundo. Eso significa que si yo aumento la frecuencia, me van a aumentar los números de ciclos, y como tanto también el número de vueltas que da el motor, y me va a aumentar la velocidad. Eso tiene su fórmula, que es velocidad de sincronismo, y por supuesto, la velocidad del rotor nunca va a ser igual al del campo magnético, ya que si fueran iguales no se induciría ninguna corriente. A la diferencia que hay entre la velocidad de sincronismo, o sea, del rotor, y del campo magnético giratorio, se llama deslizamiento. Ajá, ya dejamos en claro cómo es el principio de funcionamiento del motor de inducción. Ahora vamos a explicar sus dos tipos, que son el de jaula ardilla, que es el más común, que simplemente es un rotor compuesto por barras conductoras, que es el más simple usado, que simplemente se usa como un inducido, un material que se le va a inducir una corriente. Y el otro sería el rotor devanado. El rotor devanado, como te dije, su rotor es también un devanado, o sea, tiene devanados alrededor suyo. O sea, el mismo circuito que está en el estator, este devanado trifásico, es el mismo que estará en el rotor. La ventaja del rotor devanado es que este a su vez va conectado a unos anillos, que son los que van a recibir la corriente inducida. Sus dos extremos en el rotor se encuentran en cortocircuito, ya que se encuentran unidos a unos anillos, no se encuentran unidos a ninguna alimentación eléctrica. Y estos a su vez se encuentran unidos a unas escobillas. Estas escobillas unirán los extremos de cada devanado a unos rióstatos, unas resistencias variables, con las que yo puedo regular la cantidad de corriente que fluye a través de los devanados. Esto es muy útil ya que me permite tener un factor de potencia más favorable, ya que me minimiza la corriente que circula y me disminuye las pérdidas que se están ocasionadas por el flujo de corriente. Y me ayuda a corregir el factor de potencia de un motor. Por supuesto, también tiene sus contras, como el motor de rotor devanado es más caro, requiere de mantenimientos más complejos, mientras que el de jaula de ardilla más simple, es más barato y su mantenimiento más simple. Por eso es que normalmente es el más usado.
Pero como tal, el rotor de Van Allen funciona lo mismo, o sea, funciona igual que un rotor de jaula de ardilla. Tiene el mismo funcionamiento. Y si le inducen la corriente, genera su propio campo magnético y su campo magnético busca alinearse con el del campo magnético con el campo magnético giratorio. Bueno, eso sería básicamente todo. Espero que se haya explicado todo bien, haya dejado todo claro.